emitiendo como canal de información desde Al-Andalus Hurra, Tahía Al-Andalus Hurra, para todos vosotros desde la capital de Andalucía, Isbilia, Madina Isbilia. Hoy me gustaría felicitar evidentemente a todo el pueblo español por su decisivo apoyo al pueblo palestino, a la causa palestina, y que no sería casualidad que hoy recientemente la ONU se haya pronunciado condenando con una palabra clara lo que está pasando en Palestina, llamándolo a genocidio. Me parece que la presión que la población mundial ha hecho sobre esta causa ha provocado que incluso la ONU tenga que manifestarse condenando y nombrando claramente lo que pasa en Palestina, que se llama genocidio. Ya no pueden evitarlo más, no pueden negarlo y por lo tanto lo han proclamado y condenado. ¿Eso cambiará las circunstancias? Posiblemente no. Posiblemente hoy sigan matando, mañana y pasado, pero evidentemente nos demuestra que las causas son posibles, que la presión es necesaria, que la constante denuncia de cada uno de nosotros es significativo y necesario. La única manera que podemos ayudar es condenar y denunciar. Y eso, mientras no lo hagan los gobiernos, lo haremos el pueblo. Así que mi felicitación al pueblo español por su decidida contribución a la causa palestina, su denuncia sobre el genocidio de Estado sionista de Israel y el apoyo a la sociedad, a la población inocente, víctima de este genocidio planificado porque no es casualidad. Esto no es que empezó ayer y de pronto ha sucedido algo, no, esto ya lleva planificado y estructurado desde hace ya demasiado tiempo, vamos a dejarlo ahí. Yo tengo que exhibir con orgullo nuestra cufía, ¿no? Nuestra cufía con el emblema de Córdoba, ¿verdad? Uniendo Al-Quds, Madina Al-Quds, con la causa palestina, porque son las mismas causas. Cuando decimos que la causa palestina, la causa de la humanidad, significa que hay que ser humano para apoyar las causas de los débiles, la causa de los inocentes. Y cuando se olvida o se mira para otro sitio, hemos perdido esa humanidad de denunciar, de combatir la injusticia, de apoyar la vida, de denunciar al asesino, al genocida en este caso, ¿no? Por lo tanto, la causa palestina es la causa de toda la humanidad, Si perdemos esta causa, perdemos nuestra humanidad. Ellos pretenden que nos distraigamos viendo fútbol, o música, o no sé qué película, o incluso un deporte de ciclismo, ¿no? Esto es muy importante. Y no tengamos, atención sobre la muerte constante de inocentes en Palestina o en otros muchos sitios del mundo. Pues que sepáis que en el pueblo de Andalucía tendréis un apoyo decidido para las causas justas y las causas nobles, como ha sido siempre el pueblo andaluz en apoyo de estas causas. Por lo tanto, hoy me siento especialmente orgulloso, contento, y demuestra este cambio, digamos, en la acción de la Organización de las Naciones Unidas, de las Naciones Unidas, demuestra que se puede cambiar la política internacional con pequeños gestos de sacar una bandera de Free Palestine, y poquito a poco una gota derriba el muro, ¿no? Pues de eso se trata. Bien, pero evidentemente no solamente de Palestina vivimos. Nosotros andaluces tenemos también una Palestina, tenemos una tierra ocupada, tenemos una diáspora, tenemos un genocidio, tenemos una causa que rescatar. Esperemos que con mejor circunstancia que la Palestina. Pero nosotros llevamos 300 años ya de exilio en Andalucía. 300 años de la causa andalusí.
y nosotros nos olvidamos. Pero antes que eso me gustaría resaltar un detallito, porque habéis visto que se ha reunido en Madrid la cúpula mundial de lo que vamos a llamar la derecha valiente, que hablan de la derecha cobarde, ¿no? No lo voy a catalogar de extremista, porque yo para mí toda la derecha es extrema, pero bueno, en fin, la voy a catalogar de extrema, de derecha valiente, porque yo soy muy valiente contra el débil, por supuesto, contra el inmigrante, contra el diferente, contra el fuerte no. Y bueno, se han reunido en este fin de semana en Madrid, han hecho su show mediático, miles de... Tienen derecho, ¿verdad? Ojalá yo reuniera a la mitad de esa gente, ojalá, ¿vale? Pero no, a mí no me sigue nadie, ni siquiera mi mujer. Pero en cualquier caso se han reunido y han hecho su puesta de largo de un proyecto de futuro para España y para la humanidad, que es una política que, bueno, es tan nefasta y tan vomitiva que no voy a repetir aquí, permitírmelo, ¿verdad? Pero la conocéis perfectamente. Frente a eso, o ese intento de hacer de la humanidad un sitio horrible, donde todo el mundo tenga miedo del inmigrante, del diferente, del raro, se odien entre ellos, porque lo único que transmite es odio. Nosotros desde Andalucía queremos transmitir el amor de la Rahma de Allah, ¿verdad? En el Corán, el Islam nos enseña que Allah es amor, bondad y misericordia. Bismillahirrahmanirrahim. 17 veces, lo repite al menos, seguro que mucho más, el musulmán al día, en Andalucía, que Allah es misericordioso, es clemencia, es bondad, es amor. Amor para todo el mundo, no solamente para el musulmán. Es que dice, no, amor incluso para mi enemigo. Sí, para ti, para mi enemigo, que sé que me vigila. Para ello también tengo mucho amor. Porque hay que responder con un bien a un mal. Al mal hay que responder con un bien. ¿Recordáis cuando el profeta Muhammad nos enseñó a visitar a su enemigo? Visitaba a su enemigo cuando sabía que estaba malo. Hombre, ¿te encuentras mal, fulano? Sí, mira, estoy mal, no te preocupes, a ver si Allah te recupera. Y el enemigo se quedaba asombrado. En vez de procurar la destrucción de tu enemigo, le piden que se mejore de la salud. Porque hasta incluso él es una criatura de Dios, incluso él. Y es una misericordia de él que exista. Él me permite a mí ganarme la paciencia y la perseverancia, que son las características del éxito. Y los andaluces de eso sabemos, de paciencia y perseverancia. Llevamos 300 años resistiendo una ocupación. Es verdad que la mayoría lo han olvidado. Claro, entre fluvios de Baco y de vino, y comiendo jalufo y tal, pues la gente se olvida de eso, ¿no? Además que, digamos, somos la parte del imperio que tiene cierta complacencia, por decirlo así, ¿no? Porque somos los pobres, pero dentro de los pobres los más ricos, porque hay gente que lo pasan peor que los andaluces. Siempre las colonias han sido más extractivas que incluso Andalucía, ¿no? Andalucía empezó a ser de nuevo una colonia cuando se perdió Cuba, se perdió las colonias americanas, entonces volvió a Andalucía a ser mano de obra barata y extrayendo sus recursos naturales. ¿Veis? Algunos no, supongo que no lo habéis visto, ¿no? Pero Andalucía tuvo un desarrollo industrial desde la Edad Media, pero que eso se fue desmantelando para que Andalucía fuera la productora de productos básicos, el algodón, sin ir más lejos, por ejemplo, la caña de azúcar. Cuando ya no se podía extraer de Cuba o de las colonias americanas, pues Andalucía ocupó ese rol. Se desmanteló la industria, se llevó al norte, y Andalucía volvió a ser productora de mano de obra, de arroz, por ejemplo, arroz y productos básicos. Y Andalucía volvió a tener su desarrollo agrícola. Bien, y ahí es donde entra mi pensamiento.
se habla mucho, o han hablado mucho, de la leyenda negra, que los españoles, o los españoles bien nacidos, como ellos dicen, los bien nacidos, ¿verdad? Los españoles de bien, se quejan de que en España que existe una leyenda negra, y te cuentan, es que no se dice la verdad de España, porque España hizo esto, hizo aquello. Muy bien, yo no, al contrario, me parece muy bien que lo manifieste, si es necesario, si esta reivindicación es buena, que tú tengas tu visión del asunto. Pero veréis, es curioso cuando en estos días han anunciado el estreno de una película, no sé, el cautivo creo que se llama. Algún andaluz lo va a confundir con el cautivo del cachorro, cuidado, que es una procesión que se llama el cautivo. Pero no, este es la película de Amenábar, ¿no? Un director muy famoso que ha hecho una película en torno a Cervantes. Y veréis, bueno, yo no voy a entrar en la característica que da en la película Cervantes, porque me parece un poco entrar en un detalle de un matiz cinematográfico, y no me interesa mucho ese aspecto. Es como si nos podemos hablar de la vida social de algunos famosos, porque se casó, porque se divorció, porque tuvo un hijo. En fin, ese tipo de detalles me parece un poquito innecesario, porque a lo que vamos, a lo que voy, o a lo que se va la historia, es que Cervantes fue admirado fuera de España, no por los españoles, fuera de España, porque criticaba a la sociedad española. Y la criticaba, ¿entendéis? Con ánimo de mejorarla, de decir, mira, esto es lo que estáis fallando, ¿eh? Es lo que la gente, muchas personas no comprenden, que para mejorar hay que criticar, hay que hacer balance de lo malo, ¿eh? Para poder hacer lo bueno, cambiar lo que está haciendo mal y hacer lo bueno. Mire, Cervantes, como otros muchos, destacaron que la sociedad española hizo algo fantástico en su época. La sociedad española conquistaron la tierra, conquistaron Andalucía, después conquistaron América, en base a un modelo de colonización o de imperio, o como tú quieras llamar, en que se basaba en los grandes latifundios, en las grandes conquistas, los grandes señores que conquistaban un terreno y lo administraban. Y fijaros, el pago del campesino de esta zona, que ellos administraban, los marqueses, los condes, los duques, eran en especias. O sea, se hacía, pues, si el tipo cultivaba algodón, pues te daba un poquito de algodón, el otro te daba trigo, de tal manera que el señor marqués se encontraba de vez en cuando, cuando recaudaba los bienes, los impuestos de su pueblo, mejor dicho, su feudo, sus esclavos, sus lacayos, su feudo, vamos a dejarlo ahí. Recibían, pues, yo qué sé, una canasta de huevo, unos corderos recién degollados, trigo, miel, en fin, productos básicos de la tierra. Y el señor Marqués decía, bueno, ¿y con esto dónde voy yo? Si yo lo que quiero es irme a la corte de Holanda, de Bruselas, donde allí están las grandes fiestas, los grandes... Y con esto no puedo llegar yo con mi cestita de huevo, ¿eh? Eso estaba muy bien en la Edad Media, cuando la gente vivía sobre el terreno y con una economía consumista directa, pero en la época ya un poquito más avanzada eso no servía para nada, era un beneficio improductivo. Por eso los señores feudales, los condes, los marqueses, los señores que habían conquistado la tierra, sea en Andalucía o sea en América Latina, pues necesitaban de intermediarios. Algunas personas del mismo pueblo, por ejemplo en Andalucía, pues había siempre alguno que ayudaba al señor marqués a cultivar la tierra. Te daba permiso el señor marqués para que tú te arrendaba, de alguna forma te arrendaba la tierra. No era exactamente arriendo, pero sí permiso para explotación, que es lo mismo, ¿eh? El arriendo es otra característica, pero en cualquier caso se van creando algunos lacayos que administran la tierra y administran la producción. Le decían al señor Marqués, mira, yo sí sé hacer trabajar a toda esta panda que los conozco, son mi pueblo, el mismo pueblo. Entonces este manijero, este lacayo, se convirtió en un señor importante, porque tenía economía, directa, engañaba a los trabajadores, al mismo pueblo, para explotarlo
y a la vez engañaba al marqués porque siempre se quedaba con más de lo que le pertenecía. Y al poco tiempo estos señores, estos personajes, no tenían un título, pero tenían más dinero que el señor marqués. Y eso es lo que retrata precisamente el Quijote. El Quijote es un caballero, un señor marqués, un señor importante, que no tiene dinero, tiene mucha hambre, no tiene ni de comer. Tiene título, pero no tiene de comer. No tiene billuyu, no tiene flus, no tiene... Entonces, los señores que, siendo del pueblo, por ejemplo, el Sancho, que no es el caso, pero imaginaros que Sancho, que era un mulero, un tipo, tenía más dinero que el marqués, porque trabajaba, comerciaba, vendía, compraba, entonces el hombre tenía sus bienes en que adquiría con su trabajo. Pero el señor marqués no trabaja, es improductivo. Y esa es la sociedad que critica, en parte, hay mucho más, ¿verdad? Critica el libro de Cervantes. Eso es lo que critica. Y eso es lo que desde Europa se dan cuenta, ¿no? Hay una sociedad que está mal, esta sociedad tiene que evolucionar. En Europa, por ejemplo, las ciudades desarrollaron los feudos, o sea, los gremios, y crearon los burgos, o sea, una casta burguesa, donde había una sociedad que no tenía título nobiliario, pero tenía capacidad de crear industria, de crear comercio, de crear riqueza, y por lo tanto se reconocía que la sociedad se apoyaba en esta economía burguesa. Pero en España no, en España se negaba. ¿Cómo vas tú a tener importancia si tú no tienes un título nobiliario? Y esa carga de título nobiliario, de nobleza, impidió el desarrollo de la sociedad española, que a mí ni me va ni me viene, pero es un análisis, completamente digo no. Eso es el análisis que otra gente han sabido hacer, pero que los españoles nunca han asumido. Y a eso le llaman leyenda negra. ¿Ve usted? Los españoles tuvieron una desgracia, que es que la riqueza que había traído, el éxito que había traído la conquista sobre Andalucía y América Latina, había creado una casta de nobles, de hidalgos, de gente importante, con gallardía, pero sin capacidad de desarrollar una economía propia, más que la rapiña típica de los conquistadores. Explotación directa del pueblo, explotación directa de los recursos y poco más. De hecho, es curioso que cuando en la época romana, que la gente admiraban los castellanos admiraban a los romanos, ¿verdad? Eran su héroe. En algún momento algún romano desarrolló una grúa, por ejemplo, una grúa para elevar los pesos de una plataforma con mulas y subirlo con unas poleas, y entonces, bueno, un avance técnico, ¿verdad?, para hacer la obra con más facilidad. Y el romano dice, cuando vio aquello, dice, ¿y entonces qué hacemos con los esclavos? Tenemos esclavos, los liberamos, los soltamos. No, seguimos utilizando esclavos, aunque tengamos desarrollos técnicos que mejorarían las condiciones de trabajo. ¿Qué va a ser lo próximo? Que el trabajador, el esclavo, pida 8 horas de trabajo, que va a pedir vacaciones, un aumento de sueldo. Evitamos este desarrollo técnico que otras sociedades sí supieron a utilizar y se fundamentaron sobre un desarrollo técnico. La economía se cambia de lugar siempre la misma, porque tú dices, la economía está basada en el oro, ¿no? Y lo que hay es lo que hay, y yo te la puedo quitar a ti o comprar o vender, pero ya está, no hay más, no se crea economía. Eso pensaron los romanos, eso pensaron los castellanos, los españoles, pero otras sociedades europeas supieron que la economía se crea. Por ejemplo, cuando tú trabajas con algo y le das un valor añadido, eso se llama una plusvalía de la acción, ¿no?, de lo producido, y eso es en la base en la que se fundamentó la economía europea. España no pudo hacer eso, España no pudo, porque ¿cómo se le iba a quitar el privilegio a los señores feudales, a los señores marqueses? Entonces, para no avanzar y no quitarle esos privilegios, la economía española se quedó en la mínima, pero para ello era suficiente. Para el señor marqués se lo pasaba muy bien, siendo el amo del cortijo, ¿no? Pues todo esto es mío, ¿no? Decía a su hijo, y él se quedaba tan tranquilo.
El pobre era el pueblo quedaba olvidado y humillado, incluso con hambre. Bueno, pues esto es lo que critica precisamente Cervantes. Por lo tanto, a mí esa crítica, que me parece necesaria y conveniente, no es crear una leyenda negra. Es verdad que el enemigo te crea leyenda negra, por supuesto. El enemigo siempre te va a crear leyenda negra. Por ejemplo, la leyenda negra que en España se hizo sobre los americanos, que si mataban a sus esclavos, que si hacían sacrificio al dios de los incas, ese tipo de cuestiones que denigran al enemigo y que siempre se crean frente al enemigo. Hemos visto como aquí se ha dicho ahora que los rusos comen niños, ¿no? Matan niños, o sea, es como dicen, el enemigo es muy malo, ¿vale? Y esa leyenda negra también se hizo contra España. Pero lo que no es leyenda negra es que la Inquisición ejerció su poder sobre el pueblo en la península ibérica, en Andalucía, en América Latina, y sobre el dominio de España. Y algunos se preguntarán, porque yo lo hago, digo, bueno, ¿qué interés había en tener una Inquisición? Pues precisamente en mantener el poder donde estaba. Todo el que cuestionase el poder en base a un desarrollo técnico, a un desarrollo ideológico, a un desarrollo científico, si quiere también, era condenado. Y era condenado doctrinalmente. Era la parte doctrinal de la ejecución militar que estaba por parte del rey o de la nobleza o del ejército. Pero la doctrina la mantenía fiel la Iglesia Católica con su mano ejecutora doctrinal de la Inquisición. Veréis, cuando uno le dice a su pueblo, mira, tú has nacido esclavo, has nacido pobre y tienes que conformarte con eso porque es lo que Dios quiere para ti. Dios quiere que tú seas pobre y tienes que conformarte porque si tú te rebelas, te estás rebelando contra Dios. Wow, eso es fuerte, eso es fuerte. Hacerte pensar que si tú quieres... Sí, es para reírse, pero tampoco es para eso, ¿no? ¿Verdad? Tan gracioso es. Vaya. Cuando tú te rebelas contra Dios, pues tú quieres ganar más, tú quieres ser mejor en vida, tú quieres tener una mejor condición de vida, te estás rebelando contra Dios, no contra el opresor, sino contra Dios. Por lo tanto, la doctrina de la Inquisición mantenía las cosas en su sitio, doctrinalmente. No hay peor esclavo, o no hay mejor esclavo, como quiera verlo, que el que se mantiene con el collar él mismo. O sea, nosotros queremos ser súbditos de Dios y por lo tanto aceptamos el dominio de la Iglesia Católica, del rey y de sus secuaces en este mundo. Y eres pobre porque Dios te ha designado pobre. Tú no te vas a rebelar contra Dios, ¿verdad? Igual que al otro le había tocado, porque Dios lo había querido, que sea rico. Eso es el destino de Dios. Qué suerte tiene algunos, ¿verdad? Bueno, pues esto, digamos, es la estructura social que se crea con el Estado, con el Imperio Español. Es criticable, por supuesto que es criticable, y el que no lo critica le pasa como le ha pasado a España, que ha relegado porque no ha sido capaz de superar, de identificar sus errores y superarlos. Que a mí me da exactamente igual, pero yo entiendo que detrás de la leyenda negra lo que hay es unas críticas, y cuando ellos, los españoles hoy en día, critican a la leyenda negra, están perdiendo la oportunidad de identificar cuáles son sus errores como sociedad y mejorarlos. Pero sin embargo lo que hacen es caer en ese mismo error y profundizar esa locura de sociedad. Actualmente, cuando ellos dicen, no, es que nos están invadiendo los musulmanes, nos están invadiendo la gente de izquierda, nos quieren arruinar España, eso es error de criterio, es lo que les permite a ellos profundizar en su necedad, y en una necedad que compartimos todos como consecuencia de esta mala gestión. Yo no digo que la sociedad europea sea mejor, porque no la es, pero sí que es verdad que ha sabido adaptarse a las circunstancias y progresar en ese aspecto. Y España no, lo siento, España no. España vuelve a lo mismo de siempre, ¿no? Veréis, cuando Inglaterra creó la Commonwealth o la Comunidad Común de Inglaterra,
lo hacía, oye, vea, si nosotros vivimos juntos, y te convencía, o sea, digamos, la gente quería estar en la Commonwealth porque era un beneficio, ¿no? Te voy a permitir comerciar conmigo, tú eres Australia, tú eres una antigua colonia, pero nos vamos a llevar bien, compartimos. O sea, hay un discurso integrador. Pero cuando España hace ese discurso, lo que hace es imposición. Os hemos llevado la cultura, os hemos llevado la riqueza, os hemos enseñado. El otro día veía un amigo, un chico de aquí de Sevilla, haciendo hace unos vídeos maravillosos, porque claro, hay que ser profesional para hacer vídeos, no como el mío, ¿verdad? Pero el hombre enseña, o trata de enseñar la historia de Andalucía, lo que él piensa que es la historia de Andalucía. Bueno, está bien. Pero en esta ocasión se ha ido a América Latina, no sé, supongo que estará de vacaciones, y se pasea por América y dice, mira, ¿veis? Esto lo construyeron los españoles, ¿cómo se llama? Este hospital, que hoy se utiliza en este sitio como, yo qué sé, como palacio, no sé, como universidad precisamente, ¿vale? Y dice, ¿veis? ¿Por qué no reniegan de lo que España trajo? ¿Por qué no reniegan de lo que España trajo y le dejamos los edificios, la cultura, las universidades, ¿por qué no reniegan hasta los apellidos? ¿Por qué no reniegan de eso y siguen criticando a España? Mire usted, porque la diferencia está que cuando los españoles llegaron, arrasaron con la cultura indígena, la arrasaron, la quemaron, la destruyeron, la aniquilaron, o incluso la utilizaron en el mejor de los casos, poniendo encima algo para que no se identificara con lo anterior. Pero cuando el indígena, vamos a llamarlo así, alcanza la libertad, no tiene necesidad de destruir lo español, no tiene necesidad, por eso lo utiliza tranquilamente, incluso tiene sus propios apellidos, no pasa nada, porque la identidad está dentro. Tu libertad se gana con tu proceso mental, no con tu físico de destruir un edificio que puede servir. Eso le pasa cuando los historiadores, bueno, supuestos historiadores propagandísticos, de propaganda, miran Andalucía y ven que en Andalucía existen cosas hechas por los romanos. Dicen, mira, ¿cómo se llama? Los árabes, los musulmanes se apropiaron de esto de los romanos ¿y por qué no? ¿Y por qué no? ¿Por qué no voy a coger yo un capitel que es bueno, que es un mármol bueno y lo voy a reutilizar en la época actual? En aquella época me refiero. ¿Por qué no se va a utilizar? ¿Por qué no se va a utilizar los baños que ellos tenían y lo vamos a mejorar hoy en día? ¿Por qué no? ¿Qué necesidad tengo yo de destruirlo y volver a empezar desde cero? Y eso es lo que ellos no comprenden, que la identidad se gana con la voluntad, no con la destrucción. Nosotros no tenemos que destruir lo antiguo para crear lo nuevo, sino al contrario. Mira, es que es curioso, cuando el profeta del Islam en Meca proclamó el fin de la idolatría, destruyó los templos dentro de la Kaaba, o sea, alrededor y dentro de la Kaaba. Es lógico, ¿no? Porque es el sitio donde se emana la unicidad de Allah y la doctrina del Islam. Pero una vez destruida esos ídolos en el corazón de Meca, el resto no me importa, porque le he quitado la idolatría. Yo ya no adoro ese ídolo. Se puede quedar ahí porque le he quitado la magia. Es un trozo de barro, un trozo de madera, y se queda ahí. Por eso previvieron durante miles de años, bueno, miles no, tanto, ¿no? Pero sí, durante muchos siglos, las estatuas de Buda en países musulmanes, están ahí las estatuas y nadie le molestaba, porque nadie se dedicaba a adorar. Es la cultura que te lleva a adorar a las imágenes lo que hay que destruir, no a las propias imágenes. Por lo tanto, el Islam o los musulmanes, igual que los nativos americanos, cuando han conseguido la libertad, no se dedican a destruir lo anterior, sino lo reutilizan. Claro que sí, ¿por qué no? ¿Qué problema tenemos? ¿Qué problema tenemos? No tiene ningún problema. Sin embargo, ellos identifican como que nos están robando la cultura, porque eso demuestra que cada uno ve la película como le gusta verla, ¿verdad? Incluso la de Cervantes o la leyenda negra de España. Bien, a todo esto a mí lo que hoy me gustaría transmitir es precisamente ese proyecto de futuro, porque lo peor que puede pasar es que nos compliquemos mirando lo que te dice
tu vecino, tu enemigo, tu wasu wasu. Sabéis que en el Islam al Satán se le llama el wasuwasi, ¿no? El que susurra en tu oído y te distrae, te quita la atención. Fijaros que ese es el comportamiento del Satán, ¿no? De distraerte. También, por ejemplo, quiero comentarte una así, bueno, después lo leo. Hay un, vaya, ya se me fue. Sí, el wasuwasi que te distrae, que eso es lo fundamental, lo que no debe de ocurrir. Fijaros que cuando uno hace el salá o digamos se dispone, lo que rompe el estado de pureza, como lo llaman algunos, es la desatención, o sea, perder la conciencia. Perder la conciencia es lo que te hace perder ese estado de, porque ya no eres consciente, ya sea porque duermas o porque utilizas algunos elementos que hacen que ya no seas consciente y tienes que volver a recuperar esa conciencia. Por lo tanto, el musulmán, el creyente, la persona tiene que ser consciente siempre de lo que está haciendo, o constantemente, o intentar ser consciente y no distraerse, no distraerse. El Corán dice, el ser humano es un ser distraído, se distrae, por lo tanto tiene que recordar el dhikra, y ha traído el dhikra como Corán y como recuerdo de Dios. Por lo tanto, no vamos a olvidar que lo importante es construir el futuro. No mirar, evidentemente tenemos que mirar a nuestro enemigo a ver si nos va a estar pegando una pedrada o atacando a la puerta de tu casa, ¿no? Pero sí que es verdad que hay que construir el futuro. Y en ese construir el futuro, los andaluces tenemos una necesidad. Igual que todo el mundo comprende que la causa palestina es una causa justa, necesaria y obligada para todos los seres humanos que aman la vida y la verdad y la justicia, pues lo mismo pasa con la causa morisca andalusí. 300 años llevamos de expulsión de los moriscos de Andalucía, de la península también, no solo Andalucía como región autónoma, sino como al-Ándalus como identidad ibérica, ¿no? Y eso hay que resarcirlo. Se recuperó ese reconocimiento por parte del pueblo sefardí, que es una forma de llamarlo a los judíos, ¿verdad? Al pueblo judío de la península, sefardí, pero no se ha hecho con el pueblo morisco, no se ha hecho. Y ese es nuestro compromiso mío y tuyo. Yo sé que tú estás con eso, seguro. Para ello hemos hecho, siguiendo los pasos de nuestro líder político e ideológico como Blas Infante, Asma Infante para los hermanos, y él se fue en algún momento a viajar a Marruecos. Sí, se fue, sí. ¿Te hace gracia? ¿Te hace gracia? Es que hay interferencia. Usamos el mismo estudio para muchas cosas. Ahí hay una grabación de otro canal. Bien, el Blas Infante se fue a Marrakech buscando la identidad andaluza que fue expulsada de nuestra tierra y hay que recuperarla. Ese camino lo seguimos nosotros hoy en día. El año pasado, cumpliendo 100 años de este viaje de Blas Infante a Marruecos, a Asmat en concreto, nosotros volvimos a ir. Otros andaluces también, por supuesto. Pero nosotros digo porque tenemos la necesidad de recuperar la identidad con el pueblo morisco que se expulsó. Veréis, para mí es muy orgulloso que algunas delegaciones del pueblo morisco, andalusí, porque el término morisco, que está muy gracioso, muy bonito, es el que utiliza el conquistador, denigrando la palabra de identidad nacional que es andalusí. ¿Os habéis dado cuenta que muchas veces la gente le gusta dividir las causas? Porque los bereber, porque los amazí, porque los saharauis, porque los sefardí. Y todo eso confluyó en lo andalusí, que es la identidad. Y después está, digamos, el pueblo que lo hace real. El pueblo amazí, o turdetano, o tartesí, o lo que tú quieras. Pero son fuentes que llenan una gran laguna, una gran lago, una gran balsa de agua que es Andalucía, una riqueza donde vertemos con nuestra cultura una gran sociedad unitaria y unificada en cuanto que acción y conclusión.
Al-Ándalus se nutre de los Almanzí, es su fuente, su origen. De los bereber, por supuesto, de los bereber. Es interesante el término bereber, que muchas veces se nos escapa, pero bueno, seguro que algún día lo hablaré, ¿verdad? El término bereber. El caso es que Al-Ándalus, en Al-Ándalus confluyen muchos pueblos, también los pueblos peninsulares. En la península no había un solo pueblo, no lo hay ahora, imagínalo antiguamente. No hay un solo pueblo, entonces esos pueblos confluyen en un gobierno unitario, unificado, que va a dar lugar a lo que llamamos Al-Ándalus, que es la idea de civilización, y a eso es lo que ellos combaten. Fijaros que la católica cuando ataca a Granada, hace una, bueno, ella no, supongo que el cronista, ¿no?, pero hace una mención al pueblo bereber. Dice, enfrente nuestra, a las tropas españolas, estaban el pueblo bereber y las tropas moras. Fijaros, el bereber evidentemente son los del norte de África. Con esa palabra se refería a ella, a los del norte de África, no a los bereberes de naturaleza, no, a los del norte de África. Todos los norteafricanos son bereber, para ella. Y el pueblo moro, ¿quién es? Por los andaluces, porque no había otra. O no piensas que hubiera andaluces en aquella batalla, pues claro que había los andaluces, a los que ellos llaman moros o moriscos, y a los que ellos llaman bereber, que son los que han venido del norte de África. Igual que en el bando cristiano existían los genoveses, los marselleses, los escoceses, los ingleses. O sea, no te creas tú que habían todos de Castilla, que en Castilla no había nadie, y en Aragón había unos cuantos de colonos, no había más, que contribuyesen a las huestes reales. Eso es mentira, ¿no? Todos eran mercenarios del norte, de Europa, que venían buscando su botín, igual que hoy en día van a las guerras mundiales para esto, ¿no?, para ganar su botín. Bueno, pues el término morisco, en este caso, no es un término usado por el pueblo andalusí. El término es andalusí. Es verdad que, hombre, uno siente, te llaman tantas veces moro que al final te sientes identificado, ¿no? No hay ningún problema, pero el término de poder, de fuerza, de soberanía es el término andalusí. Bien, y por eso nosotros recuperamos ese término como llamamiento a la unidad de los pueblos de la diáspora andalusí. Y los políticos españoles o andaluces no identifican eso. ¿Sabéis por qué? ¿Por qué no identifican eso? Porque en su ecuación política no cabe el Islam. Ellos no quieren ningún contacto con el Islam. Puede que con los bereberes, con los amazigh, con los saharauis, bien, porque luchan contra los árabes, que los árabes fueron los que invadieron, nos conquistaron, y también ellos son conquistados por los árabes que impusieron el Islam. ¡Wow! ¡Qué película! ¡Qué película! Pero fíjate qué conveniente. O sea, yo no me estoy identificando con los islámicos, la izquierda me refiero, ¿no? La izquierda. Me estoy identificando con el pueblo que se resistió a la invasión árabe e islámica. Supuestamente, en su película, porque todos sabemos que eso no es verdad. La identidad de los pueblos existen, lógico, ¿no? Y por cierto, es histórico que el pueblo andaluz fue antes musulmán que el pueblo bereber. ¿Tendrá que ver algo el desarrollo de la civilización? Pues tendrá que ver algo. Porque claro, es lógico, pero no es una comparación, no es comparable ni decir yo soy mejor que tú porque me hice antes musulmán que el vuestro pueblo, no, simplemente que las sociedades más desarrolladas urbanamente estaban en la península ibérica, y en el Rif pues era un poquito más difícil llegar a la última aldea de las montañas. Eso es algo natural, no es malo, es simplemente la naturaleza del propio terreno. Igual que aquí hay algunos pueblos en la península que siguen teniendo tradiciones muy, muy, muy ancestrales. Y eso es parte de su identidad y de su idiosincrasia. Pero el análisis que tenemos que hacer, evidentemente, es que la llamada a la unidad y el reconocimiento del pueblo andalusí pasa por recorrer los caminos de Blas Infante. Los caminos de Blas Infante que nos hicieron cruzar el estrecho y encontrarnos con nuestros paisanos en la península del norte de África y más allá, porque no termina solamente ahí. En este caso vamos a ir
a Tetuán, Tánger, Marrakech, no lo visito que me voy a perder. Pero digamos, toda la costa norte y toda hasta el sur, hasta Safi. Más allá de incluso de donde Blas Infante visitó la tumba de Al-Muntami, que la visitaremos inshallah. Pero veréis, a mí es muy entrañable que cuando en alguna delegación andalusí te identificas con ella y te regalan cosas que, bueno, me regalan muchas cosas. Si yo acudiera a cada invitación que me han hecho en el norte de África, por cierto, tengo que visitarte porque tu cuscús me encantó. Tengo que volver a repetir. Estaría, bueno, todo el día de visita, ¿no? Y es interesante visitarnos porque así se crea el mandad, y eso es interesante. No una visita turística, que también podríamos visitarlo, sino una visita de hermano, como el viejo hermano que visita por fin a la familia después de tantos años en el exilio, ¿no? Pues algo así es lo que quiero, y quiero mostraros uno de esos regalos que me hicieron, ¿verdad? Bueno, antes he mostrado antes la seña de identidad del pueblo palestino, ¿verdad? La kufía, que es un diseño de pañuelo que usan los árabes palestinos y es una muestra de identidad andaluz, de su pueblo, ¿no? Con orgullo. Incluso hoy en día es casi un terrorismo usarla. Te acusan de terrorista por usarla. Es que eso es lo que hace Hamas. Pues lo siento, esto es lo que yo voy a hacer porque viva Palestina libre. Pero yo voy a utilizar mi seña de identidad. A ver, ¿cómo me queda bien? ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? ¿Está guapo o no está guapo? A mí me encanta. Me encanta. Me encanta. Podría cantar la canción del sombrero mexicano de la chirigota del Sheriff. Sabe que mi sombrero era plano. Bueno, no voy a cantar porque voy a arruinar la chirigota. Pero esta seña de identidad que lo utiliza el pueblo del Ángela, en el norte de África, es el mismo que yo uso cuando estoy trabajando en el campo de jardinero. Bueno, no tiene bordones, es un poquito, pero es la misma solución en cuanto a que producto de esparto de la tierra, o sea, natural, y una solución propia de nuestra gente, para el sol, para el sol. Para eso se usan los gorros, ¿verdad? Pero cada vez es una seña de identidad, y que con orgullo lo luzco, aunque no sé, yo creo que lo usan más las mujeres, pero bueno, me da igual, aquí lo tengo. Viva Andalucía libre. Saludo al pueblo del Ángela y de todo el RIF y de origen andalusí. Vamos para allá para visitar a los hermanos y hacer visible nuestra hermandad y nuestra unidad familiar. Saludos. Señas de identidad. Señas de identidad que manifiestan esa unidad. Eso es importante. Porque se trata de manifestar una hermandad. A mí me importa lo que hagan mi familia. Mi familia está allí en el otro lado del estrecho. Sí, lo está. Pueblos que se llaman a sí mismos andaluces, que cantan música andaluza, que hablan andaluz, que comen andaluz. ¿Cómo un político andaluz no puede ir a visitarlo? Estamos en directo. Oh, qué desastre, Dios mío. Así es la televisión. No te digo yo a ti que esto es. Corten. Decía que para mí, yo no entiendo a los políticos andaluces que hablan de Andalucía, se le llena la boca de Andalucía, viven de Andalucía, dicen que hacen una política andaluza y hacen una distinción entre el que es del norte del estrecho o el que es del sur del estrecho, cuando la historia andaluza es la misma en ambos sitios, y más allá, pero en ambos sitios. Y ellos dicen, no, es que esto es Europa y somos andaluces y ustedes sois africanos. Africanos. Mira, a mí es que es curioso. Hoy en día la ciencia demuestra que los faraones de Egipto eran negros. Siempre se sabía que había faraones negros, pero incluso hasta los más famosos eran negros. La sociedad de Egipto se fundó sobre una sociedad negra. ¿Hay problema por eso? No, ¿verdad? Bueno, pensaba que había problemas. Pero reconocer que la sociedad humana le debemos a la civilización
negra de África es importante, porque así veremos de otra manera a los paisanos que llegan aquí a inmigrantes, ¿no? Huyendo del hambre o de la miseria o queriendo buscar un futuro mejor. Bienvenido está en tu tierra. Igual que en su época colonizaron Europa y aportaron grandes avances en la civilización de la África negra, lo que llamamos África negra. Cuando se denigra al pueblo, a la cultura almorávide, porque es que eran negros. Bueno, ¿y qué? ¿Y qué? No, es que eran negros, nos invadieron porque eran negros. Fijaros, cuando los antropólogos descubrieron en Francia los yacimientos antiguos, en la época de los primeros hombres, se mostraron muy contentos porque dijeron, mira, hemos descubierto que en Francia, no voy a decir nombre porque muchas me equivoco, hemos descubierto que en Francia los primeros homínidos son de hace 1.000.000 de años. Qué orgulloso, aquí nació la cultura en Francia y están muy contentos de eso, hasta que descubrieron que esos primeros homínidos eran negroides, negros. Y entonces ya no les gustó tanto, ya no estaban tan contentos, porque ellos quieren demostrar que el avance de la civilización es blanca. Para eso han creado toda una Biblia, todo un concepto ideológico y científico, en el que las razas van superándose y la mejor es la blanca, está al final de la evolución. Por lo tanto, lo demás, anterior, es más salvaje. Y te lo cuentan y se lo creen ellos, y se lo creen, que es lo gracioso. Pero yo no, ni tú tampoco, ¿verdad? ¿No? Tampoco te crees que por ser africano eres menor o peor que un europeo. Yo creo que incluso tienes más derecho a reivindicar lo bueno o lo mejor, por lo menos civilizadoramente. Todos hemos visto que Europa ha perdido los papeles, ha perdido los papeles totalmente, porque sigue ciegamente a su dios dinero, al capital, neocapitalismo o liberalismo, como lo llaman ahora. Pero algunas poblaciones se aferran a su vida ancestral en el sentido de que son seres humanos que viven en su entorno natural, con una relación básica de igualdad, no solo entre nosotros, entre los seres humanos, sino con la propia naturaleza. Yo la verdad es que sufro mucho. Yo tuve la suerte de nacer en una sociedad sevillana, andaluza, pero sevillana en concreto, en el que yo cuando salía a la calle, la primavera evidentemente, olía a jazmín, olía a sahar, olía a dama de noche. Yo me dormía con el susurro de los pájaros cantando, trinando, con muchos tipos de pájaros, eran innumerables. La naturaleza en su máxima expresión, incluso en el ambiente urbano, pero ni Sevilla huele ya a Sahar, ni a dama de noche, y mucho menos comparte su espacio con pájaros y otros seres de la tierra, ¿no? Justo lo contrario. Nos hemos vuelto en una sociedad de plástico, de acero, de hormigón, que deshumaniza la vida de las personas, convirtiéndonos en parte de un material físico, un material duro, un material prefabricado, si quiere, ¿no? Nos hemos convertido en parte de un engranaje, de un robot, de una máquina que produce y no sabemos para qué. Vamos todos los días a trabajar, ganamos dinero, le pagamos la factura a uno, a otro, al banco, no sé cuánto, comemos bien, otro día igual. ¿Para qué? ¿Es que acaso somos felices? ¿Es que hemos cambiado nuestra humanidad, nuestra felicidad, por el bien de una empresa? Eso es lo que hay que plantearse, eso es lo que es ser consciente. Pararse y disfrutar de lo que Dios te ha dado. De un gran río, Guadalquivir, alhamdulillah, Guadalquivir. Si usted supiera y como cuando cierro los ojos y recuerdo ese río vertebrador de la cultura y de la riqueza, río limpio, un río que transmitía olor a mar, venía la marea y olía a mar de la marisma, que cualquiera cogía miles de alburas ahí en la esquina, en Corea del Río,
un montón de albures. Venga, incluso había esturiones de lo que se saca el caviar, aquí en Andalucía. Eso nos había regalado Dios. Dios nos había regalado el paraíso, el paraíso, hermano, el paraíso. Y lo hemos perdido, el paraíso. En poco espacio tú podías ver la playa, unas playas maravillosas, limpias. La playa es para mí un sitio mágico porque es la unidad del mundo de la tierra con el mar. Y esos son dos mundos distintos. Y ese punto de encuentro es la orilla. Ese sitio es místico, para mí. Y al igual que es místico subirse a la colina más alta de Europa. Sabéis que esa colina está en Andalucía, ¿verdad? Se llama Muley Hassan. Sí, Muley Hassan, se llama Muley Hassan. La montaña de Hassan, del padre Hassan. Los andaluces la llamaron con el nombre de un... Vaya, por Dios, salud. Sí, perdón. Salud. Le llamaron con el nombre de un sabio, de un maestro, de un abuelo. Es el abuelo Hassan, el padre Hassan, ¿no? Muley Hassan. Esa es la colina más alta de Europa. La población más alta de Europa había sido hasta ahora, no sé si hoy ya han cambiado, Tréveles, la ciudad, la localidad de Tréveles. El sitio habitado de mayor altitud de Europa. Quiero decir con esto que en el espacio de Andalucía nos había regalado Dios una variedad, una riqueza que poco hemos sabido agradecer. Porque si lo agradecemos lo preservamos y lo hemos vendido al mejor postor, lo hemos dilapidado, lo hemos esquilmado, lo hemos... Para mí, para los andaluces, cada rincón de nuestra tierra es sagrada. ¿Recordáis cuando bueno, en la mitología griega y latina y tal, decían el bosque sagrado de Minerva, allí crece la gacela consagrada al dios Neptuno, o Urano, o lo que sea. Ese es el respeto con el cual se cuidaba lo que Dios te había dado. Fijaros, en ese aspecto de la mitología es muy simpático, porque aquí en Andalucía tenemos una tradición que era la diosa Artemisa, que en Triana, lo que es la parte de Triana, pues se cultivaba la Artemisa y se desarrolló un culto a la diosa Artemisa. La planta Artemisa se usaba desde la antigüedad para mitigar los dolores de la menstruación de la mujer, entre otras muchas cosas, pero para eso en concreto la mujer lo necesitaba Artemisa porque hacía una decocción y le calmaba los dolores de la menstruación. Y fijaros, ellos desarrollaron una supuesta mitología en la cual Artemisa era una diosa que cuidaba a las mujeres. De esa manera consagró un conocimiento y una medicina que estaba al acceso a cualquiera. Pero para mí lo importante en este aspecto, que para eso soy jardinero, ¿verdad?, es que ellos desarrollaron la maceta o la planta en su entorno. Y era típico ver en las casas de Sevilla o Andalucía en general, pues, la planta de Artemisa en la casa de alguien, de la gente, porque lo tenían a mano para poder usarla para su decocción y su salud. No era un culto o una diosa abstracta, que también lo sería, pero en este caso era el mantener una costumbre, una cultura médica, de sanación. Y eso me recuerda muchas cosas, ¿verdad? ¿Te estás riendo de eso? ¿Sí? No, se la corta. Bueno, os voy a dejar ya porque está bien que mi mujer no me echó cuenta y a ustedes tampoco. Venga, apuntaros a la visita que vamos a hacer el día 10 de octubre al norte de Marruecos, al sur de Andalucía, para recuperar la herencia del hermanamiento con nuestra diáspora andalusí. Tahiyya al Andaluz Hurra. Salamu alaikum.